Fernando, para ese lado quería la Bien. próxima pregunta, precisamente. Ya que vos, a partir de tu conocimiento sobre la política interna rusa, la figura de Yevgeny Prigozhin, el empresario, creador y líder del grupo Wagner, quien inicialmente comenzó como un empresario cercano a Putin, si no recuerdo mal, realizaba la provisión de almuerzos para las escuelas rusas, por eso lo llamaban inicialmente el cocinero, y después, bueno, comienza a participar en otros ámbitos, genera este grupo tan especial porque presenta características distintas de grupos de mercenarios estadounidenses, por ejemplo, como Blackwaters u otros grupos, los cuales responden por lo general, a un contratista, por lo general Estados Unidos, pero también podrían realizar misiones para Reino Unido, por ejemplo. En el caso de Wagner, no. Bueno, Prigozhin últimamente en un momento aparecía inicialmente como un aliado de Putin cuando él quería de alguna manera amonestar a sus oficiales o generar de alguna manera tensión con alguna decisión de sus oficiales. Al lado de Putin aparecía como un bulldog Prigozhin con críticas por errores o por denuncias de corrupción o distintas cosas. Ahora, últimamente Prigozhin ya aparece en un rol mucho más central al punto de realizar críticas directas a las Fuerzas Armadas rusas en cuanto a la falta de munición, en cuanto a que si retrocede Wagner, de repente capitula el frente ruso en su conjunto. ¿Podría en algún momento Prigozhin generar un riesgo en términos políticos para Putin como un posible sucesor, naturalmente mucho más duro que Putin? ¿Cuál es tu visión de esto? Es que esto que dices es importantísimo, porque del occidente nos venden la moto de que hay que derrocar a Putin, hay que acabar con Putin. Supongamos que Putin, como han dicho muchas veces, que lo han matado ya como 14 veces, que si tenía cáncer, que si tenía Alzheimer y tal. Bueno, pues algún día se morirá, claro, el hombre, como todos. Imaginemos que ahora mismo se muere Putin, ¿no? ¡Pum! Que nadie se crea que su sucesor, sea quien sea, tiene necesariamente que ser más blando. Lo más probable es que sea más duro que Putin. Putin es un moderado en Rusia. Para que nos entendamos, es decir, hay gente muchísimo más dura. Yo he podido hablar con diputados, con tal, en muchos ámbitos, y vamos, Vox se queda. Vox es un grupo pacifista, es decir, en comparación con ellos. Vox, es decir, o Alternativa por Alemania es un grupo pacifista, oye, ¿qué digo? Pacifista, vamos, súper pacifista. O sea que, ojo, cuidado porque la política rusa es muy conservadora. Y lo que es Rusia Unida y todo el entorno de Putin, allí es un conglomerado de gente que está en torno a Putin, pero que son de muchas tendencias. Ya digo, el caso de Prigozhin. Prigozhin es un duro dentro de los duros. Es decir, y a ver, imaginemos que llegara un tipo como Prigozhin, o el mismo Prigozhin, que es una opción, que al mismo tiempo que está utilizando Wagner, no olvidemos que es el jefe de Wagner, es decir, es su general, aunque él no lo dirija desde el punto de vista militar, se está elaborando una carrera política para en el futuro incluso poder suceder a Putin. No lo sé, pero no sería descartable. Prigozhin es un tipo muy inteligente, es un tipo muy listo, con mucho recorrido. Es decir, el grupo Wagner, además, no es nuevo. El grupo Wagner, cuando se crea, 2014, 2015, por allí, y además está muy fogueado. Empieza utilizando, o sea, empieza fogueándose en Siria, en la guerra contra el ISIS y todas estas cosas. Y de hecho, pequeña anécdota, la gente dirá, ¿y por qué se llama Wagner este grupo? Bueno, pues el origen, según parece, es que cuando empieza, pues no son muchos, van a Siria y hay una batalla contra los yihadistas y los norteamericanos, esto dicho por Prigozhin, que iban los dos juntos, en la que la comanda uno de los primeros fundadores de Wagner, no me acuerdo el nombre, los de Wagner pierden, pero, digamos, infligen muchas bajas a los otros y ya les empiezan a tomar respeto. Este jefe
de ese grupo, de los primeros Wagneritas, sí, bueno, que se suele llamar generalmente los músicos o la orquesta. Es decir, de estos músicos, de apodo, se llamaba Wagner. Su apodo de guerra era Wagner, y de ahí viene el nombre del grupo Wagner. A partir de ahí van a estar operando en muchos sitios, especialmente en Oriente Medio y África. O sea, que cuando llegan a Rusia a la guerra de Ucrania ya han estado luchando en muchos sitios. O sea, que son gente muy experimentada, son mercenarios que además también tienen gente que no es rusa. Por ejemplo, hablaban... eso, a ver, no lo podemos creer o no, pero incluso dijo Prigozhin en un momento determinado que incluso tenían un ex general norteamericano dirigiendo un batallón extranjero de Wagner. Por ejemplo, han salido y tal los noruegos que están en el grupo Wagner, es decir, aunque la mayoría, el núcleo sean rusos, pero sí hay de otros sitios. Y el grupo Wagner ha hecho una cosa que está un poco desconcertando a los estrategas militares y es que ha creado una especie de mini ejército, por llamarlo de alguna manera. No es, como tú bien señalabas, Blackwater o DINCOR y todas estas que, bueno, tienen armas ligeras y tal. No. Ellos tienen todo el armamento que puede tener, digamos, un mini ejército. No solo infantería, aunque es verdad que están especializados en tropas de asalto, que es lo que están haciendo ahora. Tienen artillería propia, tienen tanques propios, tienen aviación propia. Es decir, que en ese sentido es como un mini ejército dentro del ejército. Y con bastante autonomía, aunque dependan en última instancia del Ministerio de Defensa, etcétera, en ruso. Con lo cual eso les permite ser más flexibles porque, digamos, tienen todos los elementos. Y si un comandante o un capitán o lo que sea que está en el frente dice necesito apoyo aéreo, llama al aeropuerto, al aeródromo, donde están los aviones de Wagner, ¡pum! Y se presenta allí rápidamente. No tiene que... O sea, elimina toda la burocracia del ejército ruso, que es notable, para cualquier cosa. Entonces, es mucho más flexible, es gente que cobra mucho, pero claro, es decir, está dispuesta, o sea, son mercenarios y son muy buenos profesionales en lo que hacen. Hay una anécdota, porque se les recriminaba el tema de las, por parte sobre todo de los medios occidentales, de que fuera a las cárceles y cogiera presos y les ofreciera, diciendo, mira, si tú estás 6 meses con el grupo Wagner combatiendo en primera línea, ya sabes que la mortalidad va a ser alta. Es decir, si a los 6 meses sigues vivo, estás indultado. Ojo, que para dar un indulto, o sea, Prigozhin no puede dar un indulto, lo da el Estado, y en última instancia lo da Putin. Quiero decir que yo creo que hay mucha conexión, sigue habiendo mucha conexión entre Putin y Prigozhin, y digamos, cómo Putin utiliza a Prigozhin para bloquear a otros sectores, ¿no? Dentro incluso del ejército, etcétera. La política, como sabes, es muy maquiavélica.